A medida que continuamos en Santiago, esta tarde, debido a una mejor traducción, predicaré a partir de la LSB. Así que para ustedes que tienen la LSB frente a ustedes, perfecto. Si no la tienen, no es un gran problema, porque solo serán 2 versículos. Así que echemos un vistazo a este pasaje. Es Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. No se difamen unos a otros, hermanos. El que difama a un hermano o juzga a su hermano, difama la ley y juzga la ley. Pero si juzgas la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez de ella. Solo hay un legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero ¿quién? Eres tú para juzgar, tu prójimo. Oremos. Padre, esta tarde, mientras tu palabra penetra en nuestros corazones, oro para que nos cambies. La obra del Espíritu Santo es evidente en nuestras vidas mientras nos esforzamos continuamente por honrarte en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y esta tarde no es diferente. Oro ahora para que nos examines y que, en cierto sentido, también seamos introspectivos y miremos cómo vivimos y cómo trabajamos esta salvación con temor y temblor. Este es nuestro deseo, nada menos, pero obviamente siempre más. Así que acompáñanos esta noche, ayúdanos a entender estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El título de este mensaje es ¿Quiénes son para juzgar? ¿Quiénes son para juzgar? Originalmente, no era un predicador a través de los versículos 11 al 17. Hay una pausa en el pasaje, así que sería antinatural no abordar esta información específica. Lo que Santiago está tratando de decirnos, a medida que nos movemos de donde deberían estar nuestros corazones, la motivación detrás de todo lo que ya hemos aprendido. Pasamos por este pasaje donde en el versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Versículo 7, sométanse por lo tanto a Dios. Habla sobre humillarse en el versículo 10. Y nos está diciendo todas estas cosas y diciendo que ahora es como nuestros corazones. Su postura es de humildad hacia el Señor. ¿Cómo debemos exaltarnos en esto? ¿Cómo al humillarnos se manifestará de la manera más natural en nuestras vidas cotidianas? No para elevarnos en ningún tipo de orgullo, sino para humillarnos aún más en dependencia del Señor o hacia el Señor. En el versículo 7 nos dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Nos está diciendo que no tienes que vivir de esta manera. Como creyente, esta no es la forma en que debes vivir, y esto es algo que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. Él quiere sanar nuestra indecisión, establecernos en un camino de éxito, pero medido por qué? Medido por una mayor piedad. Para entender este pasaje, tenemos que retroceder al capítulo 3. Al menos por un momento, tenemos que retroceder al capítulo 3 para volver incluso al versículo 13 del capítulo 3. Miremos el versículo 13. ¿Acaso una fuente hecha de la misma abertura, agua fresca y amarga? La pregunta es retórica. Si has sido redimido por el Señor, entonces esto no debería ser natural para ti. No eres una fuente de muerte.
¿No eres una fuente de amargura? Significa que tiene que haber un cambio, que debe ocurrir, especialmente si estás buscando la sabiduría del Señor, como se menciona en el capítulo 3. Esto regresa a la afirmación de la hermandad. En nuestro pasaje, mira el versículo 11, lo dice 3 veces rápidamente: no se difamen unos a otros. Hermanos, esto no está hablando en generalidades, no está hablando al mundo entero, está hablando a los hermanos. Lo dice de nuevo: ¿quién difama a un hermano? Y de nuevo, o juzga a su hermano. Este es un problema interno. Este es un problema dentro de la familia de Dios. Y se filtra desde nuestra evidente influencia del mundo o simplemente el pecado residual, la naturaleza del pecado que aún reside en nosotros. Así que Santiago aquí emite un discurso abordando dos cosas, y el siguiente versículo es, y la que voy a tratar ahora es que aborda dos cosas al final de este capítulo. Una es la difamación y la otra es la arrogancia, y van juntas. Son estas afirmaciones contrarias a la piedad que dices que perteneces a la familia de Dios. Entonces, la difamación y la arrogancia no deberían existir. Puede parecer que Santiago ha hablado sobre ambas cosas, pero de esta manera está hablando de ellas de una manera muy específica. No está hablando, en cierto sentido, del razonamiento o incluso de la teología detrás de la lengua y todas estas cosas. Ahora está hablando de la acción misma. Tanto la difamación como la arrogancia se manifiestan de maneras particulares, y ambos, incluso al mirar este pasaje, a veces son malinterpretados, a veces hasta el punto de encontrar lagunas, para encontrar excusas por no cumplir en estas dos áreas. ¿Qué es la difamación? Santiago quiere abordar la conducta dentro de la iglesia una vez más, no un examen amplio. El deseo es mirar de manera muy sucinta, con un enfoque agudo. Mira, dentro de la sociedad es normal, ¿no? Tener arrogancia, tener difamación, operar de esta manera es normal. Fuera de la iglesia no parece muy extraño. Es el flujo de la sociedad. Lo vemos en las familias. Seguro que lo vemos. En la política es la norma, ¿verdad? Difamar a tu oponente. Lo vemos en clubes sociales, lo vemos en las asociaciones de padres y maestros, ¿verdad? Grupos escolares, mujeres se reúnen y esta es la norma, y lo ves en grupos de amigos. Sabiendo eso, que eso debería ser suficiente para que miremos al mundo y veamos cómo operan, que esta es la norma para ellos, debería hacernos reflexionar sobre que no deberíamos ser así, que la iglesia no debería ser así. El mundo incluso difamará a los creyentes en 1 Pedro 2:12 y 1 Pedro 3:16. Se nos dice que así es como va a operar el mundo. Van a difamar a los creyentes, te van a difamar a ti. Se nos dice que incluso en tu buena conducta. Así que es natural para el mundo atacar y tener este tipo de discurso pecaminoso que establece su arrogancia contra los redimidos. No les gusta vida. No les gusta que no te gusten sus cosas. De hecho, odian. En cierto sentido, eso es fuego enemigo
¿verdad? Te van a difamar porque odian el Evangelio, porque odian a Cristo, porque odian cómo vives. Eso es solo fuego enemigo. Pero Santiago no está abordando eso aquí, está abordando el fuego enemigo. Hay fuego abierto dentro de los cuarteles. Nos disparamos. Así que solo tengo un punto. Un punto es la difamación entre nosotros. La difamación entre nosotros, volviendo al pasaje, mira el versículo 11. No difamen unos a otros, hermanos. El que difama a un hermano o juzga a su hermano, difama la ley y juzga la ley. Hay un dicho, ¿verdad? Probablemente se lo hemos dicho a nuestros hijos cuando regresan de la escuela. Han sido objeto de burlas o algún tipo de acoso verbal y dicen, palos y piedras romperán mis huesos, pero las palabras nunca me harán daño. Déjame pausar ahí. ¿Alguno de ustedes realmente cree que eso es cierto? Porque les voy a decir que no es cierto. Las palabras sí duelen. Las palabras sí causan daño. Las amistades se han visto afectadas por las palabras. Los matrimonios se han destruido por las palabras. Las iglesias se han dividido por las palabras. Las guerras han comenzado y continúan debido a las palabras. Incluso Jesús dijo que en los últimos días habrá ¿qué? Rumores de guerras, ¿verdad? Los rumores son ¿qué? Son palabras que se utilizan para decirle a la gente que esto puede suceder. Las palabras tienen mucho peso. Mira en palabras, más concisamente, las palabras difamatorias tienen mucho poder. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Escucha, podrías estar frente a alguien a quien amas y respetas absolutamente y con una sola frase te llevará a la desesperación. Con una sola palabra tenemos ese tipo de poder. ¿Lo entiendes? Incluso en los matrimonios, entiendes que si estás casado, entiendes esto. Tu cónyuge conoce lo peor de ti. Y con unas pocas palabras podrían destruir. Con palabras de difamación podrían destruir todo lo que eres. Así que tienen mucho poder. Y esto es, si pensamos en el origen de estas cosas, ¿de acuerdo? Y pensamos en el origen de estas cosas o en lo que las escrituras tienen que decir sobre estas cosas, nos lleva hasta el Decálogo, nos lleva de regreso a Éxodo 20:16, el noveno mandamiento. Y espero que los conozcas en orden, si no, deberías memorizarlos este año. El noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Se basa en eso. Y cuando vinieron a Cristo, piensa en esto. Cuando los fariseos vinieron a Cristo y le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y el segundo es semejante al primero. Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, citando de Levítico 19:16. ¿Por qué? Porque la segunda tabla de la ley trata sobre cómo te relacionarás a toda la humanidad y cómo mostrarás el amor que el Señor ha puesto en tu corazón por Él, según cómo trates a las personas a tu alrededor. Y el noveno mandamiento te dice, no debes difamar a tu prójimo.
Esos dos versículos, Éxodo 20:16 y Levítico 19:16, son los versículos que son fundamentales para los creyentes. Todo por lo que viven, todo a lo que se relacionan, se encuentra en esos. ¿Pero qué es la difamación? Alegra que pregunta, porque hay mucha confusión sobre lo que es la difamación. Mucho, es un montón. Hablé con personas y les decía, bueno, no sé, ¿es difamación? ¿No lo es? Bueno, espero que para cuando terminemos no haya ninguna duda sobre lo que es, y entonces estarás preparado para no hacerlo más. Difamación. En nuestro lenguaje moderno lo llamamos difamación, ¿verdad? Has oído de difamación de carácter. Has oído que en realidad podrías demandar a alguien por difamación de carácter. ¿Sabías que esa ley se basa en el noveno mandamiento del Antiguo Testamento? Y en otros lugares de la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento se habla mucho ad nauseam, en un sentido de difamación, de dar falso testimonio. Pero la definición griega de esta palabra, y esta es en realidad la razón por la que leí esto en LSB, porque en tu NAS no dice lo que dije, no difamen unos a otros. Así que deja muy claro lo que significa esa palabra, tal vez al principio, pero el griego es más conciso. Estas son algunas de las definiciones en griego: hablar mal de alguien, degradar el carácter de alguien, hablar mal de otro, desprestigio. Esa es una definición simple. Así que si te detuviste a pensar y dijiste, bueno, debería decir eso porque encaja en estas categorías. Otras formas de describir esto en nuestro lenguaje moderno son estas: hablar a las espaldas, apuñalar por la espalda. Incluso tenemos frases para ello: sacar a la luz la ropa sucia de alguien, asesinato de carácter, o tal vez una que no tiene mucho peso, suena incluso un poco linda: contar chismes. Bueno, seamos muy claros sobre este discurso, este tipo de discurso. Al igual que dije en el capítulo 3, donde tiene sus orígenes, y encontramos que esto, si te doy un atajo simple sobre cuál es el origen de la difamación, proviene del padre de las mentiras, el diablo. Su nombre significa más, literalmente difamador. Acabamos de leer esto el domingo pasado en Juan 6:70, cuando habla de que entre ustedes hay un diablo, hay alguien, hay un traidor aquí, refiriéndose a Judas. Pero la palabra que dice diablo significa difamador. Que, bueno, sabemos por qué. En Génesis 3:1, Satanás, el difamador, comienza a difamar a Dios al sembrar deliberadamente dudas en su mente, insinuando, incluso de manera sutil, que el Señor le estaba mintiendo a Adán y Eva. Dicho, Dios es suficientemente inocente. Realmente te dijo que iba a ir allí. Dijo ella que iba a gastar ese dinero en eso. ¿Ves lo sutil que suena? Esto es lo que hizo el diablo. Te dijo Dios realmente, te dijo realmente que no debías comer de ninguno de estos árboles. Sutil. Está añadiendo un poco a la oración, lo suficiente para sembrar dudas en su mente, y luego la aleja.
del Dios que la ama. Y ella dice, no, no debo ni siquiera tocarlo. La difamación ha hecho su daño, ya ha hecho su daño. ¿Qué se ha establecido en su mente? Una definición de difamación. Una definición de difamación. La difamación simplemente es esto: mentir sobre alguien con la intención de hacer que otros lo vean de manera negativa. Eso es lo que hizo Satanás en el jardín. Él sembró un poco de duda, que ella vería a Dios de manera negativa. Nos pueden decir, dices que si es una mentira, pero ¿qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si es verdad? ¿Qué pasa si lo que sé es verdad? Me estás diciendo que si es simplemente una mentira sobre alguien que le causaría daño. No, desglosa la oración para que entiendas lo que estoy diciendo. Si la primera no se aplica, la parte negativa aún se aplica. La segunda parte de la oración aún se aplica. Porque si tu intención es causarles daño o que la gente los vea de manera negativa, y si es verdad y los va a poner en una luz negativa, adivina qué no haces. No haces eso. No es como si pudieras desglosar estas cosas. Es muy parecido a lo que hacemos en la oración, ¿verdad? En los círculos de oración. Escuchas algo sobre alguien y, oh, hombre, realmente quiero orar por esa hermana. Sabes, ella tiene un problema para comprar. Su esposo está tan enojado con ella todo el tiempo. Hombre, oremos por ella. Cierra los ojos. Acabas de revelar todo tipo de cosas. Mira, decimos que nos amamos, ¿no? Nos decimos en la cara, ¿no? Es como, te amo, hermano, te veré luego. Hermana, te amo, espero que tengas un gran día. Entonces, ¿por qué eso? Escucha, los principios aún se aplican. Pero si aún tenemos algún tipo de duda, hay otros principios en las Escrituras. Déjame llevarte a otro en Efesios 4, y con oración estaremos en Efesios 4 en unas pocas semanas. En Efesios 4, en un versículo, nos da un principio más profundo e importante sobre esta idea. Dice aquí en el versículo 29, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrupta, sino solo la que sea buena para la edificación según la necesidad, para que dé gracia a los que oyen. Mira, no se trata en absoluto solo de maldecir. Eso es demasiado simple, ¿entiendes? Como si te sientas aquí delante de mí y te llamas cristiano, piensas que está bien maldecir de vez en cuando. Déjame decirte, eso no está en la mesa. No, pero es más profundo que eso. En realidad es mucho más profundo que eso. Por el bien del cuerpo de Cristo y el honor del Señor, tenemos que hacernos múltiples preguntas, incluso sobre Efesios 4:29. Y el hecho de que estamos viviendo los unos con los otros. Hay un montón de ellos, hay 52 si quieres buscarlos. Entonces, ¿qué debemos preguntar? Déjame decirte qué deberías preguntarte antes de revelar algo y tal vez incluso caer en la difamación. Número uno, ¿qué quieren que sepan? Lo que la persona con la que hablas quiere que sepan. Número dos, ¿debería esta persona siquiera saberlo? No es deberían, ahora es ¿deberían saberlo? La persona de la que estás hablando dio permiso para que reveles esa información. Ahora entramos en este pasaje, en el versículo mismo. Míralo, no saludable. Es lo que estás a punto de decir, no saludable. Y la definición griega son
estas dos cosas. ¿No tiene valor y está podrido? El siguiente dice edificante o construir. Es la palabra que se usa en la LSB. Es bueno para edificar, edificación. ¿Beneficiará a la iglesia en su conjunto? Lo siguiente que debes preguntarte es lo que dice aquí. Después de edificar, dice que se necesita tiempo. ¿Es necesario en el momento decir eso? Es casi como si estuvieras en, no sé, es tiempo para todo. Estás en un funeral, haces una broma en un funeral como un mal momento. Sabes, hay un momento para todo. Lo has procesado y dicho, será útil incluso en este momento, será útil eventualmente, pero ¿será útil ahora? La última es esta. Les dará gracia a los oyentes. Considera la audiencia, lo que estés a punto de revelar, esas personas pueden aceptar lo que estás a punto de decir. Regresa a la edificación, regresa a construir. Si eso no cumple con esos criterios y están intersectando, van de un lado a otro, no lo hagas. No lo hagas. Déjame ser claro en caso de que algunos de nosotros malinterpretemos. Si tu hermano o hermana escucha, si tu hermano o hermana está en pecado grave, es tu deber, es tu deber ir a ellos en el corazón de Mateo 18, ir a ellos y esforzarse por ganarlos. En caso de que estés confundido, esto no se aplica. Y obviamente, Santiago 4:11 no te va a decir, bueno, no hables mal, así que no voy a ir a ellos. No, por favor, ejerce algo de sabiduría en el momento. Mateo 18, tienes que esforzarte por hacer estas cosas. De nuevo, tienes otro principio. Al igual que el resultado de un pecador impenitente, ves en 1 Corintios 5, versículos 1-5. La iglesia de Corinto estaba lidiando con un hombre que estaba durmiendo con su madre. No dudaron. ¿Entiendes esto? No dudaron y dijeron, bueno, no es asunto mío. No voy a hablar mal de él. Voy a pasar por todo esto. ¿Querrían que lo supieran? No, está bien. Ve, tíralo por la ventana. La verificación de la iglesia y la protección de la iglesia le da mucha más importancia, elevación a lo que está sucediendo en esta iglesia, lo que está pasando aquí en la iglesia de Corinto, y dice, debes remover a ese hombre de tu medio. Y te dice esto, que Mateo 18, el último paso, dice, díselo a la iglesia. De nuevo, tiempo. Audiencia. La audiencia debe saber, y el momento debe ser entonces, debe ser en el momento en que la iglesia tiene que saber estas cosas. Pero cuando sabes y luego decides ir a contarle a 5 o 6 personas porque vas a intentar obtener algo de sabiduría, eres culpable de difamación. Todo debe ser tratado adecuadamente. El Señor es un Dios de orden, ¿no es así? Otro principio se encuentra en Mateo 7. En Mateo 7, no tienes que ir allí, pero en los versículos 1-6 nos dice, ustedes recuerdan esto porque es el único versículo que todos los no creyentes conocen, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados. Sabes, vas a venir y decirme que soy un pecador, que necesito arrepentirme. No juzgues. Tú dirás, oh, me atrapaste, ya sabes. No tienen idea porque esto no tiene nada que ver con lo que piensan que es. Tiene que ver con
pero tiene que ver todo con lo que estamos hablando ahora mismo. Habla un poco más sobre el juicio hipócrita. Puedes ver, si regresas a Santiago 4, y cuando habla sobre la difamación, está hablando del corazón de ser crítico, porque más adelante habla sobre la ley y ser un juez sobre la ley. Y el difamador es aquel que tiene un corazón crítico. Así que la persona de Mateo 7 dice, tengo ese corazón, pero ¿sabes qué? También soy un hipócrita. Porque, ¿qué está pasando? El problema es que quieren señalar o que quieren difamar a alguien sobre eso. En realidad, ellos luchan con eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta para eso? ¿Qué debes hacer si eres tú? Bueno, número 1, arrepiéntete de tu hipocresía. Arrepiéntete del pecado que realmente quieres señalar, del que estás familiarizado. Arrepiéntete. En segundo lugar, confésalo a un creyente maduro. Encuentra responsabilidad, confésalo. Entonces, puedes ir a ese hermano, ya que te has arrepentido, ya que has confesado, y puedes ir e intentar ganarlo. No tienes que hacerte el hipócrita, no tienes que ser difamador. Este es el quinto principio. Y para este, voltea a Mateo capítulo 18. Porque, ya sabes, destacamos, llegamos a estas porciones de las Escrituras, destacamos el aspecto de la disciplina de la iglesia en Mateo 18, ¿verdad? Y lo valoramos porque es la palabra de Dios y practicamos la disciplina de la iglesia aquí, pero Jesús no se detuvo en esos versículos. Ves en el versículo 21, en el capítulo 18, versículo 21, Pedro vino y le dijo, Señor, ¿cuántas veces deberán mis hermanos? ¿Cuántas veces pecarán mis hermanos contra mí y yo los perdonaré? Él dice hasta 7 veces. ¿Ves, Pedro? Pensó que estaba siendo muy generoso al decir 7 veces. Él pensó, mírame, Jesús, 7 veces. Hombre, este tipo va a hacer exactamente lo mismo conmigo y mi frecuencia de perdón es hasta 7, porque el número de completaciones. Así que cuando sellas esa tarjeta 7 veces, hemos terminado. No, Jesús dice, ¿qué exactamente quieres saber ahora? ¿Qué tan difícil es esto, chicos? Piensen en esto. Piensen en lo difícil que es escuchar esto de Jesús, porque Él les dice, Jesús les dijo, no les digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver con el número. Quiero aclarar algo para ti. No tiene nada que ver con el número. ¿Sabes con qué tiene que ver? El corazón de la persona que se siente ofendida. Mira, el mundo puede decirte frases realmente tontas como necesitas ser el hombre más grande y simplemente perdonar. No, no hay nada de grandeza en eso. Solo hay un nivel de gracia, porque has sido perdonado de tanto que no hay nada, no hay nada en tu vida que deba retener ningún tipo de perdón a nadie más a tu alrededor. Nada. Porque te pregunto esto, ¿por cuántos de tus pecados murió el Señor Jesús? ¿Murió por los de hoy? Sí, lo hizo. ¿Murió por los de mañana? Y hasta la eternidad. Pero te sentarás y dirás, no, no puedo perdonar. Y luego, para empeorar las cosas, para añadir insulto a la herida, irás y difamarás a esa persona. Incluso si es verdad, estás equivocado.
Esto habla de la naturaleza de tu corazón y de la falta de perdón que tienes. Debemos ser las personas más rápidas en perdonar, incluso dispuestos a pasar por alto los pecados más pequeños hasta los más grandes. ¿No dice la Escritura que el amor cubre una multitud de pecados? ¿Sabes? Me encanta eso porque necesito que lo veas por ti mismo. Así que vuelve a 1 Pedro capítulo 4. Necesito que veas esto porque citamos esa parte, ¿verdad? Citamos, el amor cubre una multitud de pecados. Y si lo miras ahora en 1 Pedro 4, versículo 8, esa es la segunda parte del versículo. Y ni siquiera es el propósito de eso. Déjame decirte el propósito de eso, porque el propósito es el comienzo del versículo. ¿Qué dice? Sobre todo, mantengan ferviente su amor los unos por los otros. Esa es la palabra ahí, ferviente. Voy a tener fervor por ti. Te voy a amar más allá de cualquier cosa que puedas hacerme mal. ¿Porque qué? Porque el amor cubre una multitud de pecados. Cubre las 70 veces 7, ¿verdad? Ves, en las iglesias el problema no es y lidiar con los casos extremos y claros de pecado, sino que encontramos fallas en pequeñas cosas que pueden o no ser pecado. Alguien te lanza una mirada sucia y vas a aferrarte a eso durante semanas. Asumes que alguien te mantuvo fuera de algún tipo de círculo, así que vas a aferrarte a eso durante meses. Eso es juzgar el corazón y los motivos, sin siquiera tener una conversación. Ese es el corazón del diablo. Él quiere dividirnos, ¿no es así? ¿No es este su objetivo? Dividir y conquistar es una estrategia muy efectiva y eficiente. Lo que sucede es que nosotros, como dije antes, le decimos a varias personas, nuevamente, bajo la apariencia de buscar consejo. No hay consejo en los muchos. Las escrituras dicen, me citarás y dirás, sí, hay consejo, pero sabes, hiciste lo estúpido. Le dijiste a un montón de gente innecesaria y en el proceso arruinaste la reputación y una relación con un hermano o hermana. Y me sentaría frente a personas así que han hecho eso y les preguntaría, ¿valió la pena? ¿Cómo te sientes tú mismo en este momento? Y si el corazón está endurecido, dirán, tenía que hacerse. No, eso no es amor. Deberíamos hacer una pausa, como dije, y considerar incluso que dice el pasaje. Si regresas a Santiago 4, considera lo que dice el pasaje en la siguiente parte, que deberíamos hacer una pausa y decir, al menos debería tener el temor del Señor, porque lo que Santiago está a punto de decirle a esta persona, la persona difamadora, explica más a fondo por qué no deberías hacerlo. Él dice que en el versículo 11, la segunda parte dice, la difamación. Es difamadora de la ley y juzga la ley, pero si juzgas la ley, no eres un hacedor de la ley, sino un juez de ella. Parece mucho en qué pensar, ¿verdad? Piensas, ¿de qué está hablando? Mira, cuando difamas, te conviertes en un juez por encima de la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque has interpretado hacer fuera de lo que las escrituras prescriben. Has decidido por ti mismo, este es el mejor camino. Y así, rompiendo la ley, afirmas
que estás cumpliéndola. La ley que afirmas que estás siguiendo la estás rompiendo, no la estás manteniendo. Luego, Santiago eleva esta acusación recordándonos en este sentido. ¿Recuerdas a Job? ¿Recuerdas los últimos capítulos de Job? ¿Dónde estabas? Y él le va a decir al difamador, va a decir, espera un segundo. Versículo 12. Solo hay un legislador y juez, y solo hay uno que puede salvar y destruir. Y no eres tú, pero decidiste, por tus palabras, que vas a intentar destruir a esa persona, quizás incluso un poco. Isaías 33:22 dice esto, porque el Señor es nuestro juez. El Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Míralo. Él es el único que puede salvar incluso de esto. ¿Recuerdas la conversación, verdad? Cuando Jesús tuvo con sus discípulos y dijo, no temas al que puede matar el cuerpo, teme al que puede matar el cuerpo y el alma y condenarlo al infierno. ¿Ves? Esta es la comprensión. Si piensas en esto, no tienes que temer, ¿verdad? En cierto sentido, si piensas que no vas a hacer lo correcto y tienes este tipo de miedo, es como, bueno, teme a Dios primero, teme a Dios si estás haciendo lo correcto. Y piensa en dónde te estás colocando. Te estás colocando como el juez supremo. ¿Quieres destronar a Dios? No lo vas a lograr. Déjame mostrarte algunas consecuencias. Ve al Salmo 50. Voy a repasar algunos de estos versículos porque la palabra de Dios tiene mucho que decir sobre la calumnia. Mucho. Más de lo que podría cubrir en este sermón. Pero solo te daré algunos versículos destacados aquí. Salmo 50, versículo 20. Te sientas y hablas en contra de tu hermano. ¿Qué haces al hacer eso? ¿Calumnias al hijo de tu propia madre? No es la persona a tu lado, es un hermano o hermana para ti. Salmo 22. Versículo 1. ¿Por qué te jactas del mal, oh hombre poderoso? La bondad de Dios perdura todo el día. Tu lengua trama destrucción como una navaja afilada, oh trabajador de engaño. Amas el mal más que el bien, la falsedad más que hablar lo que es correcto. Amas todas las palabras que devoran, oh lengua engañosa. Escucha, no es bueno ponerte en contra de Dios, ¿verdad? No es una buena idea. Salmo 101, unas páginas a tu derecha allí, aproximadamente 101. Versículo 5. El que calumnia a su vecino, en secreto, a ese destruiré. El que tiene mirada altiva y corazón arrogante, no lo soportaré. El Salmo 140, versículo 11, es una parte importante de las Escrituras que ofrece sabiduría y guía espiritual, que el calumniador no sea establecido en la tierra, que el mal persiga al hombre violento rápidamente. ¿Qué tal Proverbios capítulo 10? Proverbios 10, versículo 18. El que encubre el odio tiene labios mentirosos, y el que difunde un mal informe es un necio. Salmo 16, quiero decir Proverbios 16, versículo 28.
Un hombre perverso siembra contienda, y un susurrador separa a los compañeros cercanos. Proverbios 20, versículo 19. El que anda como chismoso revela secretos. Por lo tanto, no te asocies con él de labios sueltos. Los labios sueltos hunden barcos. Sabes, eventualmente si estás solo tienes que preguntarte por qué. Eventualmente, la mayoría de las personas no quieren estar cerca de alguien que tiene tanta negatividad y odio en su corazón. Voltea a Romanos capítulo 1. Regresamos a la forma más simple de entender estas cosas y la engañosidad, la pecaminosidad del hombre, la depravación del hombre. Sabes que Romanos y Romanos 1 nos lleva a través de esta visión sombría de lo que realmente es el hombre. Él nos dice esto en el versículo 28. Empecemos en el versículo 28. Y así como no consideraron digno reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente no apta para hacer aquellas cosas que no son apropiadas, habiendo sido llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia. Son chismosos, difamadores, odiadores de Dios, violentos, arrogantes, jactanciosos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, sin entendimiento, infieles, sin amor, sin misericordia. Y aunque conocían la justicia, el requisito justo de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen lo mismo, sino que también dan su aprobación entusiasta a quienes las practican. Entonces, ¿por qué se nombraría la iglesia entre esa lista? O mejor aún, ¿por qué querrías estar asociado con algo de eso? Déjame explicar algo que puede ayudarnos más en la búsqueda de la santidad en esta área. En resumen, ¿cuál es la respuesta? La palabra de Dios es la autoridad suprema, no tu opinión, no tus suposiciones, no tus juicios arbitrarios. Escucha lo que Pablo tiene que decirle a Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, y esto puede parecer casi fuera de este tema, pero confía en mí, encaja ahí. Él está hablando a Timoteo, este pastor que lucha en esta iglesia con todo tipo de tonterías sucediendo, cosas de las que estamos hablando ahora. Y le dice esto en el versículo 3 del capítulo 6. Si alguien enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y con la doctrina que se conforma a la piedad, así que escucha, Él nos prepara y dice, mira, si tienes una doctrina sana y aplicas la doctrina sana a tu vida, a tu mente, a tu corazón, hasta tu alma, crea piedad, la piedad bien apropiada. Y dice esto en el versículo 4, el que en realidad no hace estas cosas, no se conforma a esta doctrina sana. En el versículo 4 dice, él es engreído. Si no se conforma a su piedad, es engreído, no entiende nada, pero tiene un interés morboso en preguntas controvertidas. Ahí tienes un poco de calumnia y disputas sobre palabras, calumnias, de las cuales surgen envidia, contienda, calumnia, nuestra palabra, sospechas malvadas y fricción constante entre hombres de mentes depravadas y privados de la verdad que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad en realidad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y la mayoría de las personas, escucha, la mayoría de las personas que andan calumniando no están contentas.
Ellos sienten que les ha tocado una mala suerte en la vida, así que deben derribar a otras personas. Esto, de nuevo, no debería estar en la iglesia. Entonces, ¿cómo combates esto? Santiago nos dijo al principio, regresen a Santiago. Respuesta simple, no profundo. Versículo 11. Deja de calumniar a tu hermano y hermana. Hasta el Espíritu de Dios reside en el pueblo de Dios y te capacita para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque qué? Porque el Señor Jesús murió por ellos y murió por ti, y Él está haciendo una obra en ti y te ha hecho un hijo del Altísimo. Ellos y tú deben desear tener dignidad en el área del habla. Esta persona es el amado de Dios. ¿Entiendes eso? Aquel que Dios nutre, protege y perdona cada día. Esta es la novia de Cristo. Sí, ella no es perfecta. Pero mira, hacerla perfecta no es tu trabajo. Debemos tener un amor profundo por Cristo para poder tener un amor profundo por los demás. Cultivando ese amor y actuando de acuerdo a Él, como aquellos que reclaman lo que dijo Santiago anteriormente, ellos afirman la verdad. Afirmas que esto es quien eres, que esto es lo que Dios ha hecho. Ahora, ve y vive esto. Mira, la difamación no es cosa pequeña. No es un pecado respetable, no es algo que digas, bueno, ya sabes, el Señor está trabajando en mí con eso. No, solo detente, simplemente detente, no es útil. Así que durante mucho tiempo nunca te he dado preguntas de aplicación, pero esta noche siento que es apropiado. Así que aquí están tus preguntas de aplicación. Número 1. ¿Has calumniado a otro en la iglesia? La segunda parte de esa pregunta es, ¿te arrepentirás? Número 2. Dado que la calumnia es la violación del noveno mandamiento, mostrando una falta de amor, combatirás esa falta de amor en tu vida. Número 3. ¿Buscarás una reconciliación específica por la calumnia? Reconciliación específica por la calumnia. La segunda parte de la pregunta es, ¿cuándo harás? Es algo que el Señor odia y nosotros también debemos odiarlo. Debido a que nuestro amor por el cuerpo es realmente tan grande, no nos opondremos a los verdaderamente elegidos del Señor. Buscaremos guiarlos. Buscaremos reprender y corregir con amor, buscando ganar a tu hermano, Mateo 18. Pero no calumniaremos. No utilizaremos las herramientas del diablo para lograr las cosas de Dios. Oremos. Padre, reconocemos incluso esta noche que sin la obra de tu Santo Espíritu somos incapaces de llevar a cabo esta salvación. Incluso ahora reconocemos que tememos y temblamos sabiendo las consecuencias de las cosas que pasamos por alto tan fácilmente. Así que oro ahora para que nos des victoria sobre el habla calumniosa,
difamación. El tipo de discurso que tiene su origen en el mismo diablo. Señor, queremos huir, queremos correr hacia ti para que el diablo huya de nosotros. Señor, empodéranos para hacer eso por la sangre de tu Hijo, y en su nombre oramos. Amén.